Gracias, Patricia. Uno se siente importante después de esto, pero... Lo eres. Bueno, pues buenas noches. Y yo, como decía Patricia, tengo mi gran pasión por la peluquería, pero también tuve mi tendencia a la psicología, con lo que actualmente me autodenomino psicopeluquera artística. Porque, bueno, todo empieza que soy la tercera generación de una familia de barberos y de peluqueras. Y desde mi adolescencia, pues las tijeras me encantaron. Y empecé a probar con ellas de una forma muy intuitiva y apasionada. Y bueno, fueron años así por ahí, pero no llegaba a ser la tendencia como una profesión, porque vislumbraba salir al mundo, ir a la universidad y bueno, me titulé en psicología y nada más empezar en mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral como psicóloga fue en una clínica de drogodependientes. Y de repente pues saco mis tijeras y propongo el corte de cabello como una forma de ayuda en el proceso terapéutico de estos pacientes. Y por una sorpresa tenía un efecto muy positivo. Y esto me ha hecho entender de lo cuán importante es el cabello en el proceso de construcción de la autoimagen personal y lo cuanto esto tiene influencia en la autoestima para las personas en general. Y bueno, pero estaba muy inquieta en este momento, era bastante joven, y sentía que necesitaba seguir buscando un camino. Y voy a parar en la educación. Y trabajé en un proyecto en la ciudad de São Paulo con niños que vivían en la calle. Y dentro de este proyecto había un apartado de higiene y salud, muchas informaciones de distintos ámbitos. Entonces veía que, claro, había que hablar de los piojos, de cosas así muy cotidianas, y que el pelo estaban siempre muy largos y deformes, y propuse nuevamente el corte de cabello. Y esto era increíble, pena que en aquel momento no se hacía tantas fotos como ahora, porque no tengo ningún registro fotográfico, pero era increíble porque estábamos en las calles, en la plaza, en la ciudad de São Paulo, en el centro, cortando pelos de estos niños y niñas. Que también para mí era como cada vez más la peluquería estaba entrando en mi vida desde un otro punto de vista. Y era casi como que estaba escrito en las estrellas, porque viene de casi algo sanguíneo. Bueno, en este momento decido también hacer un cambio, porque tenía que tomar una decisión y opté por la peluquería. Y para que la cosa fuera verdaderamente completa, cambié radicalmente y me vine a Barcelona. Y ahí sí hice una formación como peluquera. Entonces, todo esto ha ido añadiendo y he sentido que en este momento nace para mí la psicopeluquera, porque tenía un atendimiento a mis clientes que siempre buscaba entender y dialogar con ellos en relación a lo que esto significaba. Pero bueno, era un momento que estamos hablando aquí ya de los años 90, 93 a 96, donde era muy efervescente en Barcelona los talleres en el centro de la ciudad,
los centros artísticos autogestionados, que en aquel momento decíamos Ocupas, ¿no? El movimiento Ocupa. Y yo estaba en un entorno también de un taller que se llamaba La Torre de Papel, que éramos 7 artistas de distintas disciplinas y más todos los demás artistas satélites que circulaban por el taller. Y esto para mí fue un aprendizaje muy grande. Y a la vez empiezo a probar a hacer cortes muy extremados y peinados extravagantes y empiezo a descubrir el arte. Entonces sumo otra vez un poco más dentro de lo que es este juego de palabras que tiene que ver completamente con mi trayectoria de vida, tanto personal como profesional. Pues en La Torre de Papel se ha gestado muchas cosas, incluso el Festival del Drap Art, que en aquel momento también compartía espacio en La Torre de Papel. Se hacía el primer festival y para este festival es donde surge por primera vez este concepto de peluquería como espectáculo a través de también elementos decorativos para los peinados que son hechos con materiales reciclados, completamente todo muy manual. Pues esta pasión va creciendo y en el año 2001, junto al músico escocés Nick Prescott, es cuando nace Sienta la Cabeza y la peluquería que va a la plaza pública y transforma la cabeza del público voluntario en festivales de todo tipo, de teatro de calle, de danza, para todo tipo de evento, porque tiene una capacidad muy abierta, porque encandila a las personas este tipo ritual que representa esta transformación estética radical que sea por un día. Y bueno, y de esto ya han pasado 13 años en que estamos con la compañía. En estos 13 años hemos tenido la colaboración de la artista plástica Cecil Rivas, de la maquilladora Virginia Torralba y actualmente estamos con la clown Tatiana da Silveira, que es lo que conforma el equipo que hemos viajado ya y participado de muchos festivales importantes en España, en muchos países europeos, y bueno, Singapur, Hong Kong, México, Brasil y Rusia, y este año pues iremos a alcanzar ahí el Canadá. Y bueno, para mí es una gran pasión ver la posibilidad de las personas de verse transformadas y encontrar en algún momento una posibilidad de retornar a esta fantasía tan importante que perdemos después de la infancia, que es de disfrazarse, de cambiar, de buscar otra personalidad. Y para mí el cabello es el mayor representante de esta posibilidad porque es la única cosa que es nuestra de verdad. Cuando te cortas el pelo te sientes muy diferente y a veces puede ser incluso un disgusto según cómo ocurra. Y lo que es la peluquería artística que hacemos trae una característica que es que este cambio de repente es efímero. Tú puedes hacer un cambio muy radical, como no estáis viendo, pero me imagino que habéis visto. Sí. Y que este cambio es efímero y esto hace con que las personas se lancen con mucho más libertad a probar.
¿no? Esta posibilidad. Pues, qué interesante. Cuéntanos, tú dijiste una palabra que fue como clave, tú dijiste ritual, cuando refiriéndote a aquel momento en el que la gente cambia, incluso yo lo experimento cuando voy a la peluquería, es todo un ritual muy relacionado con nuestra imagen, autoimagen, la seguridad que tenemos, cómo nos presentamos al mundo. ¿Cómo vives tú eso? ¿Cómo lo observas en la gente que participa en tus shows? Bueno, es un ritual, casi un ritual de paso a veces, ¿no? Porque podría contar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Bueno, antes de esto, cuando llevas el escenario a la calle y tenemos también la música, que es muy importante para que toda esta magia pueda ocurrir, las personas de repente empiezan a estar envueltas en esta fantasía, ¿no? Yo también puedo estar ahí. Y para mí el hecho de que está en una plaza pública con un público alrededor es casi como reproducir los rituales de paso que los tribales, ¿no? Indígenas. Y la verdad que pasan cosas muy mágicas. Y bueno, puedo contar una anécdota. Una vez una señora de, no sé, podría tener un poco más de 50 años, estaba delante de la escalera como con muchas ganas de subir y estaba, bueno, eufórica como si fuera una niña. Cuando se sienta en la silla, de repente es como, wow, ¿qué me vas a hacer? Qué miedo, no, por cómo estoy aquí, no sé cómo he llegado aquí, y de repente le dio mucho miedo. Entonces entra, incluso en este momento a veces es necesario un cierto juego de cintura para tratar el lado psicológico de alguien que se tira a la piscina y de repente se da cuenta de lo que hizo. Pero poco a poco se fue calmando y me decía cosas como, soy profesora, y si mis alumnos me ven, yo, bueno, las normas de la no sociedad. te van a reconocer, no te preocupes, te van a pasar por ti sin darse cuenta que eres tú. Y bueno, y de repente cuando esta mujer se vio tan transformada, estaba como, no sé, algo ha pasado internamente con ella, ¿no? Y esto vemos mucho. Como el exterior transforma el interior. Cómo dar esta oportunidad de que alguien pueda salir de su normalidad, ¿no? Dentro, participando de un espectáculo, porque aquí las personas son protagonistas, ¿no? Una cosa catártica un poco. Puede llegar a ser, es que cada uno tiene una experiencia con esto, ¿sabes? Interesante. Es como muy... Es muy particular. Bueno, se ve que me gusta mucho lo que hago, pero sobre todo al tratar mucho al haber tenido una experiencia bastante grande con la peluquería de tú a tú, conozco bastante hasta dónde la gente quiere ir y la necesidad que tienen a veces de transgreder este orden. Y creo que esto es lo más apasionante, poder ofrecer esta oportunidad. Tú me decías también que cuando recibías pacientes en tu peluquería, bueno, en tu espacio, que muchas veces tú pensabas que cuando querían un cambio de pelo es porque estaban abriendo el camino para un cambio vital o viceversa. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, los cambios importantes en la imagen a través del cabello o funcionan o alguien ha tenido un cambio muy importante y necesita reflejarlo o necesita el cambio y utiliza el corte de cabello como para empujar, ¿no? El cambio. Es como, hablo esto de mudanzas importantes, ¿no? Entonces es todo un proceso. Que claro, el hecho de sienta la cabeza ser aunque podemos llegar a cortar el pelo, lo que pasa que esto tendría que ser entonces ya
cortes radicales, porque esto Dios es un mío, espectáculo. qué miedo. Y entonces, lógico. Ahora, la sensación mayor que he tenido alguna vez, por ejemplo, en Tárrega, donde el público es muy joven y ellos se apuntan a un bombardeo y el público que está alrededor es casi como ¿cómo se llama el espacio esto? Como el Coliseo, ¿no? Donde el público quiere ver sangre y en este caso la sangre es el cabello que cae en el suelo. Dios mío. Es como provoca unas emociones muy importantes esta sensación, ¿no? Y para mí esto es muy apasionante, ¿no? Yo te entiendo tanto, no sabes cuánto. Y bueno, ahora estoy también empezando un trabajo más pedagógico que es proponiendo talleres de peluquería creativa entre padres y hijos o grupos de distintas formaciones, como para que las personas puedan probar una con la otra y dejar llevar su propia creatividad para transformarse a sí mismo y que no sea simplemente cuando son las fechas de carnaval, que esto pueda ser cotidianamente. Aquí tienes una pregunta. Diana, desde Montreal, pregunta, ¿cómo cree que los cortes de cabello han evolucionado en el tiempo y cómo han influenciado estos cambios a la personalidad y formas de actuar? Uy, Dios mío. Bueno, a ver, por partes. Mira, el cabello siempre marcó mucho las grandes transformaciones a nivel estético, ¿no? Bueno, digamos que lo más reciente ha sido el punk, porque a partir de ahí todos son un poco reproducciones o es como reinventándose otras épocas. Pero está por venir, imagino, una otra expresión, como puede haber sido el punk que ha revolucionado. Bueno, ha habido varias, ¿no? He dicho el punk porque me parece el más reciente. A partir de ahí, actualmente, bueno, se ha hecho muchas cosas con los colores y tal. Pero por otro lado, actualmente lo que veo mucho es que hay, como en todo, una tendencia a la globalización y a algo como muy homogéneo, de que y quizá también la cuestión de la tendencia, que nunca estamos exentos de la tendencia, pero a mí me parece prioritario que se respete a la persona, lo que ella necesita en este momento, y no buscar hacer una historia que es porque es la tendencia actual. Y creo que yo pienso que la peluquería, así como la moda, debería estar un poco más atenta a esto, ¿no? Porque es una influencia muy grande. Dios mío. Aquí, del pelo, aquí las chicas supongo podríamos también hablar mucho. Hombre, y los hombres, no te creas, Mira, porque también pasan cosas en la psique masculina en relación a esto. Sí, yo creo que también socialmente, como en todo, en la imagen, la sociedad ha sido como más exigente con la mujer, ¿no? Con la figura femenina. Bueno, depende de por dónde lo miras, porque con los hombres también, están, creo que es la sociedad en general, ¿no? El que el uno debe hacer, yo no puedo llevar, porque es como siempre está relacionado a lo que exige de mí los demás. Entonces, por eso a veces es como, bueno, yo tengo miles de historias con relación a estos procesos y cómo las personas pueden llegar a ser capaz en entender incluso traumas estéticos con su imagen a través de esto. Entonces, es un mundo verdaderamente para mí apasionante. Aquí también, Dios mío, pero qué ¿Sabes? cosa tan dura. Terminar estas entrevistas es realmente muy difícil.
Pero ahora Fafá, no, es una maravilla. Démosle un aplauso a Fafá, porque Muchas realmente... gracias. Y trabajé en un proyecto en la ciudad de São Paulo con niños que vivían en la calle. Y dentro de este proyecto había un apartado de higiene y salud, muchas informaciones de distintos ámbitos. Entonces veía que, claro, había que hablar de los piojos, de cosas así muy cotidianas, y que el pelo estaban siempre muy largos y deformes, y propuse nuevamente el corte de cabello. Y esto era increíble, pena que en aquel momento no se hacía tantas fotos como ahora, Bueno, gracias Patricia. Uno se siente importante después de esto, pero... Lo eres. Bueno, pues buenas noches. Y yo, como decía Patricia, tengo mi gran pasión por la peluquería, pero también tuve mi tendencia a la psicología, con lo que actualmente me autodenomino psicopeluquera artística. Porque, bueno, todo empieza que soy la tercera generación de una familia de barberos y de peluqueras. Y desde mi adolescencia, pues las tijeras me encantaron. Y empecé a probar con ellas de una forma muy intuitiva y apasionada. Y bueno, fueron años así por ahí, pero no llegaba a ser la tendencia como una profesión, porque vislumbraba salir al mundo, ir a la universidad y bueno, me titulé en psicología y nada más empezar en mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral como psicóloga fue en una clínica de drogodependientes. Y de repente pues saco mis tijeras y propongo el corte de cabello como una forma de ayuda en el proceso terapéutico de estos pacientes. Y por una sorpresa tenía un efecto muy positivo. Y esto me ha hecho entender de lo cuán importante es el cabello en el proceso de construcción de la autoimagen personal y lo cuanto esto tiene influencia en la autoestima para las personas en general. Y bueno, pero estaba muy inquieta en este momento, era bastante joven, y sentía que necesitaba seguir buscando un camino. Y voy a parar en la educación,